Bien, este día vamos a revisar lo que es un tema muy interesante. Esta es la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis y vamos a hacernos primero una pregunta. De los organismos que sabemos que existen, de procariontes y eucariontes, eh, tendríamos que explicar cómo se formaron los eucariontes. Recordemos que las células procariontes son muy sencillas, los eucariontes son más complejas, tienen núcleo y pues tienen infinidad de formas. Entonces, en la relación que hemos estado mencionando de simple a complejo, pues vamos a seguir explicando precisamente estos fenómenos. Ahora, la pregunta también abarca de cómo es que se formaron células complejas a partir de las más sencillas, como vemos aquí en el caso de arquea, bacterias y posteriormente eucaria, que son los tres grandes dominios que abarcan todos los reinos que existen. Actualmente se consideran 6 reinos y 3 dominios, ¿sí? Entonces, esa pregunta es muy importante para poder entender la gran diversidad que existe en la actualidad. Entonces, retomando lo que ya habíamos mencionado de las primeras células, con las siglas LUCA, que se les asigna a Last Universal Cell Ancestor, o sea, las células más antiguas, originales que se formaron, estas LUCA tenían ciertas características. Preguntémonos cómo eran estas células. En primera instancia, considerando de lo simple a lo complejo, tendrían que ser células procariontes, de tipo heterótrofo, con respiración anaerobia, con una reproducción asexual por fisión simple, y tal parece que las primeras células tenían ARN que después evolucionaron a ADN. Ahora, consideramos anteriormente las condiciones que planteaba Oparin en cuanto a la Tierra primitiva, y en este ambiente también tenemos que situar el origen de la vida, y recordemos que tenían ciertas características, por ejemplo, metano, amoníaco, CO2, nitrógeno libre, había una gran temperatura, había muy poco oxígeno y que realmente no estaba libre, sino combinado con otras moléculas. Y en este contexto fue como se formaron estas células. Recordemos que se formaron sistemas polimoleculares y que a través de millones de años evolucionaron hasta integrar todas las características que presenta la materia viva. Entonces, en un principio podemos pensar que estos eubiontes LUCA eran arquibacterias muy primitivas, extremófilas, con características heterótrofas, que recuerden ustedes, quiere decir que toman alimento del medio externo, y también con respiración anaerobia. Esto es porque no hay oxígeno libre, obviamente. Y entonces, como vemos en la ilustración, aquí tenemos estas primeras células LUCA con estas características, y en un ambiente donde hay hidrógeno libre, metano, CO2, amoníaco y agua fundamentalmente. Ahora, en este ambiente, al estar viviendo de una manera adecuada porque tenían todo el alimento orgánico a la mano, pues también se empezaron a reproducir y a reproducir, y a través de los miles y millones de años, pues sucede como cualquier cuestión de una población cuando se está incrementando en número, pues que los recursos empiezan a escasear, y entonces al ir escaseando se dio una primera gran crisis de la vida, porque se empezó a acabar todo el alimento. Al mismo tiempo se empezaron a extinguir por esa carencia de alimento muchísimas células. Sin embargo, se dio un proceso que ya habíamos revisado anteriormente,
y que se denomina mutación. Esto cambió ya la conformación del ADN, que ya existía en ese momento, el ADN, y el metabolismo, por tanto, cambió. Y cambió precisamente a un metabolismo ya no heterótrofo, sino autótrofo. Y recordemos que del metabolismo autótrofo, un claro ejemplo es la fotosíntesis. Entonces, en ese contexto, aparece la fotosíntesis como una estrategia metabólica que les permitió a las células que mutaron sobrevivir. Ahora, ustedes recuerdan que producto de la fotosíntesis, un producto secundario, aparte de formar glucosa fundamentalmente, es que libera oxígeno. Y precisamente al aparecer la fotosíntesis en organismos autótrofos, va a incidir en la liberación del oxígeno molecular en la atmósfera. Y aquí es en donde se va a empezar a dar lentamente el cambio del ambiente reductor al ambiente oxidante de una atmósfera que pues va a estar siendo modificada por la vida. Obviamente ya empezó a aumentar la diversidad celular, como vemos aquí en el esquema, pues hay otra vez, y están presentes esas células heterótrofas anaerobias, pero también están estas fotosintéticas autótrofas, y como empieza a aumentar la concentración de oxígeno, empieza a haber otro principio de problemas en cuanto al cambio de esa atmósfera original, ya que primero eran anaerobias y al estar aumentando la concentración de oxígeno, empieza a haber un problema porque la mayoría de bacterias anaerobias en presencia de oxígeno se mueren y por consecuencia se dio una segunda gran crisis de la vida, de tal manera que también se murieron muchas células y a través del tiempo, el tiempo geológico, se dieron mutaciones y entonces aquí es donde cambia el metabolismo anaeróbico hacia el aeróbico, porque ya hay oxígeno, ya está presente, y entonces este metabolismo aerobio, a través de la respiración aerobia, puede utilizar el oxígeno y las bacterias ya no mueren. Y entonces ya se diversifica la vida, ya no nada más hay células anaerobias, sino también aerobias, heterótrofas, hay autótrofas fotosintéticas, y entonces en este contexto es en el que estamos viendo una primera etapa de la evolución biológica, en donde se empiezan a diversificar este tipo de células partiendo de Luca. Y entonces, pues ya tenemos todo ese tipo de células que ya han cambiado en su metabolismo. Recordemos, siguen siendo procariontes. Y de esta forma es como se puede ubicar que todo comenzó para el siguiente avance evolutivo, de procariontes a eucariontes. Entonces, en este contexto volvemos con la misma pregunta. ¿Cómo se formaron los eucariontes? Esto es, ¿qué sucedió para poderse formar las células eucariontes a partir de las procariontes? Ahora, de las explicaciones que existen, la más aceptada por los científicos actualmente es la teoría endosimbiótica, que inicialmente la plantea una científica norteamericana de nombre Lynn Margulis, por allá de la década de los 80 del siglo XX. Esta teoría nos señala que por procesos de simbiosis, específicamente endosimbiosis, se integraron cloroplastos, mitocondrias y peroxisomas al interior de células procariontes heterótrofas más grandes, y que estos cloroplastos, mitocondrias y peroxisomas fueron en un inicio
otras células bacterianas que tenían esas características que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces, en este contexto, se dio una endosimbiosis en donde las bacterias heterótrofas aerobias y bacterias autótrofas fueron engullidas por una heterótrofa más grande, pero sin ser digeridas. Esto es que si fueron engullidas por vía de fagocitosis, no fueron digeridas por enzimas para alimentarse de ellas. Ahora, la pregunta que se puede hacer es, ¿por qué no fueron digeridas? Aquí la respuesta sería, de nuevo, por mutaciones que impidieron la digestión de esas células pequeñas y que se quedaron dentro del citoplasma de esa célula más grande. Y entonces, como ya eran de diferentes metabolismos, empezaron a presentar una interacción simbiótica en donde unas protegían a otras, en este caso la más grande, y las pequeñas que estaban dentro, pues le daban algún beneficio a la más grande, ¿sí? Entonces, partiendo de una más grande, engullendo a las más pequeñas, cada una, si tenía diferentes metabolismos, algunas eran autótrofas, otras eran aerobias, pues se quedaron establecidas en esa célula más grande y se dieron beneficios mutuos, que por eso se llama simbiosis. La simbiosis quiere decir que hay una interrelación de dos especies en donde hay beneficios mutuos. Entonces, en este caso, fue que la interacción permitió que siguieran vivas esas bacterias pequeñas dentro de la otra más grande. Y al reproducirse esa célula, pues también se iban, como vimos, recuerden cuando vimos mitosis y ciclo celular, pues se iban todos los organelos repartidos en el citoplasma de la célula y por tanto se iba haciendo esa herencia de esa simbiosis. Y por lo mismo podemos ubicar que entonces una célula bacteriana aeróbica dio origen a mitocondrias y una célula procarionte autótrofa dio origen a cloroplastos. Por otro lado, también podemos mencionar que en la década de los 70 había también una teoría autógena, llamada así, porque quiere decir que la misma célula genera algo, estructuras internas, y esta teoría nos habla de que por invaginaciones de la membrana celular se fueron formando los organelos membranosos que presentan las células eucariontes y que se llaman, recuerden, aparato de Golgi, retículo endoplásmico e inclusive el mismo núcleo. Como vemos aquí en el esquema, esta teoría autógena dice que se hicieron invaginaciones en la membrana, o sea, oquedades hacia el interior de la célula, y que fueron formando una especie de laberintos de túbulos que fueron formando finalmente el retículo endoplásmico y formando sacos membranosos aplastados de tipo aparato de Golgi, y que cuando llegaron hacia donde estaba el ADN, lo envolvieron y formaron el núcleo, la membrana nuclear, quedando entonces el ADN envuelto en estas membranas. Ahora, estas dos teorías, principalmente la endosimbiosis y la autógena, explican en conjunto el origen de las células eucariotas, ¿sí? Y entonces podemos apreciar que las dos teorías pues van a integrarse, denominándose así como la teoría endosimbiótica moderna. Entonces, aquí en el esquema vemos, por un lado, el proceso de invaginación que plantea la teoría autógena,
y en esta imagen también está representándose lo que es la endosimbiosis. Entonces, cuando se preguntaban, bueno, ¿cuál es la teoría correcta? Finalmente se llegó a la conclusión que lo que pudo haber sucedido es las dos cosas, ¿sí? Por eso, al estar integrando la teoría autógena con la teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis, pues se estructura la actual teoría, repito, endosimbiótica moderna, que explica el origen de los eucariontes. Ahora, toda teoría requiere pruebas que la confirmen, y este es el caso también de la teoría endosimbiótica. Por tanto, las pruebas que respaldan esta teoría es que en la actualidad muchos organismos presentan endosimbiosis, ya sea unicelular o pluricelularmente. Por ejemplo, los corales, ustedes los conocen, son animales sencillos de tipo marino que tienen una endosimbiosis en su estructura con algas unicelulares de tipo clorofitas. Y por eso es que vemos aquí en las imágenes que son de color verde. ¿Por qué? Porque en su estructura interna ya están ingeridas esas esas algas clorofitas, pero no han sido digeridas. Entonces, como podemos apreciar, aquí tienen esos tonos verdosos que están dando prueba de la presencia de esas algas clorofitas. Inclusive hay animales ya un poco más desarrollados, como estos moluscos, se llaman Elicia en particular, y los ven de color verde porque este animalito ingiere esas algas microscópicas, pero no las digiere, no las destruye, y se quedan en su tejido de todo el cuerpo, esas algas vivas, y entonces el animalito cuando nada hacia la superficie del mar, entonces le da el sol, y el sol pues procura la fotosíntesis en las algas, y estas a su vez pues le dan beneficios de alimento a este animalito. Y aquí podemos apreciar mejor cómo hay zonas más verdes en donde están más aglomeradas esas algas unicelulares que son microscópicas. No se pueden ver a simple vista, pero el tono verde nos indica esto, que ahí están. Ahora, hay también asociaciones endosimbióticas con animales unicelulares, en este caso Paramecium bursaria, que primero ingiere algas unicelulares de tipo clorofita, como lo que estábamos mencionando, y no las digiere, se quedan ahí dentro de su célula de este animal. Es un animal unicelular. Y entonces, como podemos apreciar, ya con estas fotografías más cercanas, este Paramecium bursaria es un protozoario, animal unicelular, ingiere las algas que vemos aquí, que se ven como bolitas, pero no las digiere completamente, las deja vivas, y entonces cuando les pega el sol a estas estructuras, estas algas, pues van a producir fotosíntesis, dándole alimento al animal y obviamente pues también para beneficio de las mismas algas. Aparentemente parecieran cloroplastos ya aquí en estas fotografías, pero no, cada una es un alga unicelular. Si de más cerca podemos ver cómo están estas algas ingeridas en este animalito. Aquí vemos cada una de las algas que tienen sus tilacoides para poder realizar la fotosíntesis. Obviamente esto tuvo que haber sido por un proceso de fagocitosis, o sea que se invaginó la membrana para introducir a esta alga, como vemos aquí en el esquema, que recuerden, esto lo vimos como transporte masivo. También hay otros organismos microscópicos que hacen lo mismo, de fagocitar
pero en el caso de los animales unicelulares que acabamos de ver, las ingieren pero no las digieren y se quedan vivas adentro las algas y siguen viviendo, produciendo fotosíntesis. Ahora, por otro lado, también tenemos como pruebas que la mitocondria tiene su propio ADN, tiene sus propios ribosomas, y cabe mencionar que también los cloroplastos exactamente tienen así esta misma agrupación de su ADN circular y de sus ribosomas, lo cual les permite vivir de manera independiente a toda la célula en conjunto. Inclusive en laboratorio se pueden aislar y si están en un medio ambiente nutritivo, pues pueden sobrevivir bastante tiempo. Y bueno, entonces con esto estaríamos viendo cómo se dio origen a lo que son las mitocondrias y a los cloroplastos. Hay infinidad de pruebas, aparte de lo que acabo de mencionar, en cuanto a cuestiones bioquímicas y más sofisticadas, pero básicamente la teoría endosimbiótica moderna entonces nos está explicando el origen de los eucariontes, que recuerden, ya presentan núcleo, organelos membranosos, entre estos mitocondrias, cloroplastos y aparato de Golgi, retículo endoplásmico y la membrana nuclear formando el núcleo. Y esto sería entonces, finalmente, cómo es que se llevó a cabo la formación de los eucariontes a partir de los procariontes.